Ahí, perfecto. Bueno, Prixus. Prixus ERP, ¿cierto? Ya ustedes se manejan seguramente con alguno de estos dos menús principales. Cualquiera de los dos menús les van a funcionar para ingresar, ¿cierto? Al módulo. Eh, Nosotros vamos a hacer la prueba con Prixus, ¿cierto? Un segundito, que está llegando gente. Bueno, como les decía, cualquiera de los dos menús les sirve, ¿cierto? Para ingresar al módulo. Ingresamos al módulo de remuneraciones. Me dice que ya estoy logueado. Acá abajito tengo abierto el módulo. Dame un segundito. Entonces, ingresamos al módulo de Prixus, ¿cierto? En Prixus, en las nuevas versiones, se van a encontrar con la opción del libro de remuneraciones justo antes del archivo previo red. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ingresen a esta opción, les va a preguntar qué año y qué mes, obviamente, quieren emitir este libro. Ya el rango de fichas, obviamente, por lo general va a ser siempre todas las fichas. La unidad de negocio, algún departamento. ¿Ya? Pueden activar la vista previa para que cuando ustedes emitan el libro, les muestre una ventana previa, obviamente, donde ustedes van a poder visualizar toda la información antes de que este sea un documento en Excel, ¿cierto? O en CSV. Esta es la opción para emitir el libro de remuneraciones. ¿Ya? Para que este libro de remuneraciones funcione, primero requiere cierta implementación, ¿de acuerdo? Cierta implementación que nosotros vamos a comenzar a partir de que se termine este webinar. Nosotros ya vamos a comenzar con el proceso de implementación para cada uno de ustedes, ¿cierto? Para que ya el día lunes esté, obviamente, el 100% de todos nuestros clientes ya con el libro disponible, ¿cierto? En su equipo. Esta implementación requiere, ¿cierto?, de asociaciones de fórmula, asociaciones de haberes, de descuentos, ¿cierto? En donde yo le voy a indicar dónde va en cada columna, ¿cierto? Cada uno de los conceptos. Por lo tanto, eh, la opción, por ejemplo, cuando ustedes ya ingresen ya esté todo implementado, ¿cierto? Y ustedes ingresen a esta nueva versión, nos vamos a ir acá a la opción herramientas, ¿ya? Opciones, opciones, y va a aparecer esta opción que se llama libro de remuneraciones, ¿ya? En esta opción es donde se encuentra toda la configuración de este libro. Ya, vamos a... Está llegando una persona allá. Es donde se encuentra toda la configuración de este libro. Cada uno de estos casilleros corresponde a una columna en el archivo, en el Excel, ¿cierto? Este archivo tiene 144 campos, ¿ya? Cada uno está codificado con el número que ustedes están viendo entre paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma es fácil entender a cuál campo nos estamos refiriendo en el archivo. También si nosotros vemos el suplemento, en el suplemento también nos aparece con esta misma descripción para que podamos identificar o podamos encontrar la documentación oficial. Nos aparece este archivo. Esta implementación nosotros la vamos a hacer con ustedes, ¿cierto? Y se hace una vez, ¿ya? Se va a hacer, por ejemplo, no sé, en el mes de julio o en el mes de junio, y a partir de esa fecha, cada vez que ustedes generen un cambio de mes, esto se va a ir automáticamente traspasando mes a mes, por lo tanto, esta configuración ya no va a ser necesaria más de una vez. Eh, entonces, en esta configuración, como les decía, nos vamos a encontrar con los 144 campos que nos pide el archivo. Y si se fijan, están marcados en negrito todos los campos que son obligatorios, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes vengan a esta configuración, van a ver que si hay un campo obligatorio que les falta, primero cuando ustedes guarden, les va a decir que les falta ese campo obligatorio, que deben definirlo, ¿ya?
aunque sea con un resultado, con una fórmula o con algo que sea cero, por ejemplo. Ya tenemos aquí les voy a explicar cómo dejarlo en cero para cuando haya un concepto que ustedes no tengan en una empresa, por ejemplo, no sé, una gratificación anual que es obligatoria y ustedes no la tienen, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a definir estos campos, es importante que entendamos a qué es lo que nos estamos refiriendo en estas opciones de las columnas, ¿cierto?, del lado derecho. Oscar, Eh, Oscar, una sí, pregunta, porque yo estoy mirando y a mí no me salen resaltados en negrito los campos obligatorios. ¿Eso es no, porque todavía no porque figura? eso es porque yo estoy trabajando con la última versión que ustedes todavía no tienen. Ah, ¿Ya? perfecto. Como les Ya, decía, a partir de ahora, al final del webinar, vamos a hacer todo ya el ciclo completo para que durante esta semana el 100% de ustedes tenga la última versión ya disponible. ¿De acuerdo? perfecto. Independientemente que lo tengamos que presentar el 15, mañana. Mañana sí, vale, si ustedes, por ejemplo, no han enviado ningún libro, todavía no tienen ninguna obligación de enviar mañana, ¿ya? ¿Cuándo tienen que enviar mañana? Cuando ustedes ya presentaron algún libro antes de marzo del 2021. Ahí tienen que enviar hasta mañana, enero y febrero. Esa es la fecha como obligatoria, digamos. Pero si ustedes no han presentado nada todavía, no tienen que enviar nada hasta mañana. Por ejemplo, a mí ya me están llegando los correos de la Dirección del Trabajo en donde me dicen que tengo que presentar hasta mañana porque yo ya envié mayo, yo ya envié enero, yo ya envié febrero, yo ya envié, haciendo obviamente todas las pruebas que tuvimos que hacer. Yo ya estoy inscrito, por decirlo de una forma, en la plataforma, por lo tanto, la fecha de vencimiento de junio era mañana. ¿Ya? Y Perfecto. ahí la plataforma ya me estaba Oscar, informando. y una última pregunta, y disculpen porque yo hablo siempre harto. Eh, y la obligatoriedad, ¿desde cuándo empieza, más allá de que si uno lo presentó antes o no? Ya. La obligatoriedad empieza en agosto. Esa es como Ah, la información oficial. Todas las empresas, creo que desde 5 personas, comienzan en agosto sí o sí, hayan o no hayan enviado antes un libro de remuneraciones. súper, muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos acá en las columnas, ¿de acuerdo? Dijimos que las columnas, ¿cierto? Nosotros les vamos a asociar un concepto. Para eso tenemos que entender cómo funciona Prixus respecto a este tipo de conceptos, ¿ya? Eh, una de las particularidades de Prixus, ¿cierto? Es que es súper flexible respecto a las fórmulas que ustedes necesitan para cada uno de sus trabajadores, o de sus bonos, de sus descuentos, ¿cierto? Por lo tanto, es súper complejo asegurar de que, por ejemplo, el total haberes en la empresa de Juan sea lo mismo que el total haberes en la empresa de Pedro, por ejemplo. Entonces, para eso, es súper necesario que nosotros le digamos a cada columna cuál es el concepto que yo le quiero asociar. Por defecto, en la implementación que nosotros vamos a hacer, todos los conceptos que comienzan con el uno, si ustedes se fijan, todos los datos del trabajador, prácticamente, root trabajador, las fechas de contrato, las comunas, todo eso, parten con la codificación uno según la codificación dispuesta por el libro de remuneraciones. Parten con el uno. ¿Ya? Todos los que parten con el uno, nosotros los vamos a implementar por defecto. ¿Ya? Aquí hasta el 2 que ya comienza con el sueldo, con el sobresueldo y todas las fórmulas necesarias para la remuneración. Todo lo que parte con uno, nosotros ya lo vamos a dejar implementado por defecto. Y lo más probable es que la gran mayoría de los campos obligatorios también estén implementados por defecto. Solamente en algunos casos, en algunas empresas, probablemente esto va a ser diferente. Y cuando sea diferente, les va a aparecer un globito rojo en donde algo no esté configurado, así como advirtiendo que hay un casillero que no está configurado. Ahí ustedes van a poder, tal vez en compañía de nosotros, si así lo requieren, ir generando esta clasificación, esta configuración. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros configuramos acá? Primero, la primera columna me indica el tipo de dato que yo le quiero asociar a la columna en particular. Por ejemplo, si es un dato de un trabajador, lo más probable es que yo requiera un dato de la ficha. Por lo tanto, en esta opción, yo voy a tener datos de la ficha, datos fijos de la ficha, ¿ya? Factores que puedo ir a buscar, ¿cierto? Las configuraciones generales,
algún haber, algún descuento o algún resultado, por ejemplo. Eso es como lo más común, ¿ya? Y aquí también es importante, para que ustedes entiendan en su sistema, en sus configuraciones propias, cuándo un bono es un haber y cuándo un bono está considerado como resultado. Por ejemplo, lo más común es que si ustedes necesitan, no sé, un haber que es proporcional a los días trabajados, ¿ya? Esto va a ser un resultado, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes pinchan en resultado, ¿ya? Van a poder, por ejemplo acá en resultado, van a poder venir a revisar todo el espectro de resultados que ustedes tienen configurado. Lo van a seleccionar y lo van a asociar. Vamos a dejarlo como estaba. Por ejemplo, en este caso yo necesito el root. El root lo voy a encontrar en la ficha y necesito ese formato, ¿ya? Y así voy a ir asociando. Si nosotros bajamos, por ejemplo, acá está la comuna. Voy a la ficha, encuentro la comuna. Estos datos dijimos que iban a estar por defecto asociados. Entonces vamos a ir a buscar algún dato que no esté asociado tal vez por defecto. Aquí en el sueldo tenemos la ficha también, en este caso el sueldo base pactado, ¿cierto? El sueldo base de la ficha. A lo mejor si ustedes tienen algún resultado con sobresueldo, ustedes seleccionan resultado y le indican cuál es el sobresueldo en este caso. Entonces la forma más fácil de identificar cuándo es un resultado y cuándo es un haber, por lo general es si el resultado es proporcional, o sea, si el bono es proporcional, esto es un resultado. ¿Ya? Si tiene algún tipo de cálculo especial donde yo necesito multiplicar un factor por un monto y sumarle algo, eso también es un resultado porque requiere una fórmula, ¿ya? Una fórmula en particular. ¿Ya? Pero cuando es un monto así como fijo, no sé, un aguinaldo de 100.000 pesos, eso es un haber. Vi que alguien levantó la mano, Luis Contreras. No lo escuchamos muy bien. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí yo lo escucho por lo menos. Ya. Entonces, cuando tú estás configurando esto acá, en el fondo está volviendo a calcular las remuneraciones, no está mirando el libro. No, no es así. Las remuneraciones ya están calculadas, ¿ya? Lo único que yo estoy haciendo acá es decirle, cuando el libro me pida un sobresueldo, anda y busca el cálculo que se hizo o lo que ya se calculó del sobregiro. ¿Ya? El dato que ya está guardado, que ya está calculado y cerrado, ¿cierto? Seguramente en la liquidación y todo. Acá solamente vamos a asociar conceptos. ¿Ya? Como les decía, Prixos es tan flexible en ese sentido que nada nos puede asegurar de que el total imponible en una empresa sea el mismo código que el total imponible en otra empresa. ¿Ya? Por lo tanto, esta configuración es necesaria. Y como les decía, para que no se asusten, esta configuración se hace una sola vez, ¿ya? Después ya es automática a partir de esa fecha. Y si ustedes requieren ayuda, obviamente, nosotros vamos a asistir a todas las personas que necesiten, ¿cierto?, de nuestra ayuda. Y va a ser solamente en el caso que tengan, por lo general casi todos tienen los mismos códigos, entonces va a ser súper fácil en ese El sentido que todo retraso, quede. ¿Perdón? ya. Ya. Eh, en ese sentido va a quedar todo ya relacionado casi por defecto, así que no se preocupen por eso. Pero es importante que ustedes entiendan cómo se construye este libro, cómo se configura para que en el futuro, si necesitan hacer un cambio, puedan tener la autonomía de hacerlo y obviamente si requieren asistencia también lo pueden tener. Entonces, por ejemplo, solo a modo explicativo, no sé, acá tenemos, por ejemplo, la cotización obligatoria previsional, en donde yo voy al resultado, ¿cierto? Y le digo que el resultado es el total fondo previsión, ¿cierto? Y así voy relacionando conceptos, ¿cierto? En la medida que lo voy necesitando. Como les dije, todos los conceptos en negrito son obligatorios. Cuando ustedes le den guardar, les va a exigir que cada uno de estos campos eh, estén con valor, ya estén asociados a algo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, no existen totales saberes imponibles no tributables, ¿ya? Para yo asociarlo y dejarlo en cero, yo le digo que vaya a la ficha y que no se define.
Ya, eso es una posibilidad para que ustedes lo asocien y no le asocien algún valor. Ahora, si ustedes tienen la fórmula, también lo pueden hacer. También la pueden asociar, digamos. Una vez que ya esta configuración está hecha, lo que tenemos que hacer ahora, y también va en el momento de la implementación, también por defecto se van a asociar todos los valores a las fichas, porque hay, según el suplemento y según las instrucciones del libro de remuneraciones, hay muchas codificaciones nuevas. Por ejemplo, lo que dice la Dirección del Trabajo es que si yo quiero informar que, no sé, yo vivo en la comuna de Providencia, debo decir que en la comuna de Providencia es el código 1141, por ejemplo. ¿Ya? Y se les ocurrió inventar un código nuevo que nadie tiene. Por lo tanto, todas estas asociaciones ya se hicieron en forma general, pero hay algunas asociaciones particulares que requieren que si ustedes, por ejemplo, cuando ingresen una ficha nueva, vamos a tener que indicarle al sistema cuáles son estas particularidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, solamente cuando ingresen una ficha nueva. Por ejemplo, me voy a ir a la ficha, a la pestaña remuneraciones, ficha. Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta solo para quedar claro? En el fondo, lo que estás haciendo con esta configuración es construir un nuevo libro. Exactamente. No, Sí. no es que estás leyendo la información del libro de remuneraciones que ya generaste inicialmente para el tema, digamos, para la contabilidad. Exactamente. Es construir un nuevo libro según los requerimientos de la Dirección del Trabajo. Y eso cómo está validado que, este libro que tú estás construyendo nuevo está cuadrado con el otro libro? Porque estamos asociando los mismos resultados que están asociados al otro libro. Solo que tienen objetivos diferentes, formatos diferentes, tipos de campo, técnicos, por decirlo de una forma, en donde, no sé, el otro libro, por ejemplo, una diferencia súper técnica, pero el otro libro lo que hace, no sé, es sacar una fecha con la separación de de los días, mes y año en guión, y la dirección del trabajo lo pide con slash. Entonces, todo ese tipo de documentación, de requerimiento técnico, este nuevo libro lo tiene y no va a afectar al libro que ustedes ya manejan a lo mejor en algún reporte definible. Y esa es otra diferencia también. Como son reportes definibles, hay algunos clientes que tienen 15 reportes, otros clientes que tienen 20 reportes, otros clientes que tienen un reporte. Entonces, es súper difícil poder en forma general, ¿cierto?, ir a un reporte en específico. Por eso se tomó la decisión de que la mejor forma era que, con ayuda de la implementación, obviamente, esta metodología me va a dar el dato exacto de qué es lo que necesitamos. Y no se preocupen porque no cuadre con sí, eso lo entiendo, Oscar, si mi duda pasa por la cuadratura entre los dos libros, porque independiente que los formatos son para distintos objetivos, en el fondo tiene que haber una información común donde uno pueda relacionarlo, porque ante una auditoría yo debería ser capaz de igualar esos dos libros en las grandes columnas, digamos. Por supuesto, las grandes columnas, como dices tú, están asociadas a los mismos resultados, a los mismos valores. Por lo tanto, el libro de remuneraciones anterior, que está en el otro formato, ese libro de remuneraciones va a ir a buscar el mismo, por ejemplo, el mismo sueldo líquido de la ficha 1 que va a buscar este nuevo libro. En términos de valores son los mismos, en términos de monto, ¿cierto? No te va a cambiar y va a estar cuadrado, obviamente, con el libro anterior, si es que alguno lo tiene definido, digamos. Ujú. Entonces, dijimos que en la ficha, vamos a la ficha, cuando ustedes ingresen una ficha nueva, ¿ya? Vamos a tener acá datos fijos, ¿ya? Estos datos fijos son nuevos, ustedes también los van a tener, seguramente algunos ya los tienen. Estos datos fijos son algunos valores específicos de cada ficha. Por ejemplo, si ustedes tienen personas que están asociadas a organizaciones sindicales, ustedes acá van a ingresar el root de la primera organización sindical, o si es que tienen más de una, aquí pueden ingresar
¿cierto? El root de estas organizaciones. Eso es como un dato solo si es que ustedes tienen este tipo de datos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay alguien con, no sé, con subsidio al trabajador joven, acá en la lupa ustedes pueden buscar, ¿cierto? Si es que no, si sí. Y así ir asociando solamente lo que sea necesario. Hay algunas cosas que se van a asociar por defecto, por ejemplo, las causales de los términos de contrato, los tipos de jornada, eso ya se va a asociar por defecto. Entonces, como les digo, cada vez que ustedes ingresen una ficha nueva, así como un trabajador nuevo, ¿cierto? Así como ingresan sus datos laborales, todos sus datos previsionales también, les recuerdo que pueden ingresar acá los RUT de las organizaciones sindicales, los tipos de impuestos a la renta, y algún dato específico que ustedes necesiten, de los que aparecen acá. Oscar, ¿Sí? esto también está en la nueva versión, ¿cierto? Porque yo al mirarlo acá no lo encuentro. Claro, si no lo encuentra, en la nueva versión lo va a encontrar. Ya, Aquí perfecto. los datos fijos, claro, los datos fijos nosotros cuando hacemos esta actualización, obviamente van a encontrarse con todo esto ya con la nueva versión. Ya. Entonces, dijimos que íbamos a ingresar todos estos valores, ¿cierto? Y una vez que ya se ingresan los valores, el día a día de ustedes va a ser ficha nueva, ingresar valores, ya todo va a estar configurado, ¿cierto? Y cuando ustedes ya tengan todo su proceso de remuneraciones armado y a todas las liquidaciones emitidas, y tengan que enviar este libro de remuneraciones junto con PreviRed y todas las obligaciones, ¿cierto? Ya podemos emitir el libro. ¿Ya? Si nos vamos a libro de remuneraciones, como les decía, seleccionamos los meses, le damos vista previa, por ejemplo, le damos a emitir. Esto nos va a dar una muestra, ¿cierto? Una vista previa con todos los campos que tiene este libro de remuneraciones, que son, como les decía, 144 campos. Y con todos los valores que están asociados, ¿cierto?, a cada uno de los campos. Es súper importante, según la recomendación de la Dirección del Trabajo, que ustedes tengan las configuraciones regionales como ellos lo piden, sobre todo si lo van a abrir en Excel y lo van a guardar, porque el Excel, si ustedes, por ejemplo, voy a hacer la prueba para que veamos lo importante de esto. Cuando yo exporto el libro, el servicio me pide que vaya en este formato la fecha. Yo lo voy a exportar, ¿no? Lo voy a guardar, en donde ustedes quieran, claro. Lo guardan y automáticamente se va a abrir este Excel. Se va a abrir este Excel y fíjense que el Excel interpreta las fechas con guiones, ¿ya? Porque la configuración regional del computador está con guiones, ¿ya? Y así, bueno, ese es como el único campo que tiene problemas respecto a las configuraciones regionales, pero es importante porque si ustedes le dan guardar, van a guardar el campo con guión y cuando quieran importar el archivo les va a dar un error. Les va a decir que no puede ser con guión, tiene que ser con slash. ¿Ya? Si yo voy a cerrar este archivo, lo voy a cerrar sin guardarlo, lo voy a ir a buscar a la carpeta donde lo dejé, que era este. Lo voy a abrir como texto, porque en definitiva un archivo en CSV es un archivo plano, es un archivo en texto. ¿Ya? Lo voy a abrir como texto solamente para mostrarles, ¿cierto?, la diferencia. Si ustedes se fijan acá, las fechas sí están bien, pero el Excel es quien interpreta las fechas de otra forma. Por lo tanto, ahí hago el hincapié en que es súper importante cómo manejemos los formatos regionales. Ahora, el archivo ustedes lo emiten y lo pueden subir sin la necesidad de abrirlo en Excel y darle a guardar. ¿Ya? Eso es solamente si ustedes quieren. El archivo debería salir bien para que ustedes lo emitan y lo suban a la plataforma tal cual como lo hacen con el archivo PreviRed. ¿Ya? Entonces, yo lo abrí solamente para mostrarles cómo era el formato, cómo quedaba todo. ¿Qué es lo que hicimos? Emitimos el libro de remuneraciones, ¿cierto? Tenemos ya el archivo acá y ahora lo vamos a subir a la plataforma. Para ir a la plataforma, vamos a abrir, ¿cierto?, nuestro navegador. Yo les recomiendo utilizar Chrome. Vamos a abrir este navegador. Vamos a ir a la dirección midt.distract.cl. Acá, bueno, ustedes tienen que obviamente inscribirse y todo. Si es que no lo han hecho,
tienen que hacerlo. Ingresan con su clave única. Ingresan con su clave única y acá les va a preguntar cómo se están logueando. Ustedes le dicen que, o sea, podrían loguearse como trabajador, pero los que son representantes de empresa, como empleador de personas jurídicas, ingresan a la empresa, acá les va a aparecer una o más empresas si es que tienen más, eh, ingresan a la empresa y aquí ya estamos en la plataforma. ¿Ya? Aquí obviamente se pueden hacer un montón de cosas. Una de esas es la opción del libro de remuneraciones. Vamos a la opción de libro de remuneraciones electrónico y aquí ya nos van a aparecer todos los meses. ¿Ya? Todos los meses con sus estados. Los meses del año que yo tengo seleccionado acá arriba. ¿Ya? Y aquí está la opción para declarar. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ir a buscar el suplemento o las instrucciones de este libro, aquí en estas opciones de arriba podemos descargar primero el suplemento. Vamos a revisarlo rápidamente. Como les decía, en el suplemento podemos encontrar todas las composiciones de los campos, cómo van, cuáles son sus formatos, qué es lo que está, qué es lo que requiere cada campo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy, no sé, a una opción esta, nos dice que el campo 18, el número de cargas familiares, que es el código 111, que lo podíamos ver según la codificación que teníamos, ¿cierto?, en las opciones del libro de remuneraciones, acá, según ese campo, ¿ya? Se compone, se construye de esta forma. Esto es lo que nos está exigiendo ese campo, ¿ya? De esto es lo que se trata el suplemento. ¿Ya? También existe, bueno, las políticas de privacidad de la plataforma y las instrucciones, que también es importante. Aquí en las instrucciones les va más o menos a salir lo que estamos viendo ahora, cómo ingresar al portal, ¿cierto? Todo respecto de las configuraciones regionales, acá les pide configurar todas las configuraciones regionales, ¿cierto? Eh, cómo funcionan los estados y todo el funcionamiento del portal. Y al final están los campos que son obligatorios, ¿ya? Y también las nuevas tablas que son las que yo les comentaba. Cuando una comuna y cuándo tiene su código, ¿cierto? No sé. Ese tipo de información tienen las instrucciones. Ya estando en la plataforma, bueno, y acá también pueden descargar una plantilla, un formato estándar del libro, para que ustedes si quisieran completarlo a mano también lo pueden hacer, ¿ya? Eh, bueno, ya estando en la plataforma, tenemos los meses. Por ejemplo, acá yo hice algunas declaraciones. Si yo entro a la opción declarar, nos van a aparecer todos los envíos que nosotros hacemos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes lo envían una vez, ¿ya? Y se acepta la primera, que no tenga ninguna observación, nada, a ustedes les va a aparecer declarado y con una flechita verde así como acá, ¿ya? El estado declarado es porque ya está ok. Declarado con observaciones significa que ustedes tienen que ir rectificando hasta que le aparezca ya ok. Entonces, por ejemplo, acá yo hice un envío, hice otro envío, hasta que ya el tercer envío tuve ¿cómo se llama? La declaración correcta, ¿ya? Cada vez que ustedes emiten o sea, ingresan una declaración, ¿ya? Y esta le aparece con observaciones, el sistema les va a entregar un Excel, ya, perdón, un PDF como este, en donde les va a decir, mira, tu libro para estos root tiene estos códigos de errores. Estas son las observaciones más o menos que les podría entregar un libro en el caso que hubiese algún tipo de observación. Por ejemplo, acá me estaba diciendo que para todas estas personas tengo el código de error 206. Si yo busco el código de error, me indica que el código de la AFP que yo estaba enviando no era válido, ¿ya? Ese tipo de cositas deberían estar resueltas, no les deberían pasar, pero en el caso eventual de que les ocurra algo, de esta forma ustedes les van a informar los errores de las observaciones, ¿cierto? Tenemos tres tipos de errores en la plataforma. Errores de formato, ¿ya? Errores de forma primero de la estructura, que la estructura esté bien, que vaya los títulos, que vayan las tildes de los títulos,
Segundo, los errores de formato, cuando por ejemplo va una fecha con guión y no con slash, ¿ya? Y ya las observaciones que son cuando el libro se sube, perfecto, pero te dice que hay una observación como esta, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los tipos de errores que te podría lanzar la página. Ya para enviar una declaración, voy a volver. Por ejemplo, en el mes de abril, que es el que estoy trabajando, no tenemos declaración. Voy a ir a la declaración, me indica que no hay nada. Voy a ir a buscar acá donde dice elegir archivo. Vamos a seleccionar el archivo, le damos a abrir y le damos a enviar declaración. Y aquí me indica que la declaración fue cargada exitosamente y también que la declaración está en proceso de validación y obviamente todos los datos necesarios para esta declaración. Y es aquí donde la plataforma los va a llenar de correo electrónico indicando cuándo se aceptó, si es que tiene observación y todo eso. Y de esa forma hacemos una declaración de un libro. ¿Ya? Ayer, depende del día parece, pero ayer se me demoró como 2 horas aprox en aceptarse. Entonces, más o menos para que estimen los plazos. Según la fuente oficial de la Dirección del Trabajo, me indicaron que podría ser hasta 48 horas, así que ojo con los plazos si es que están a último momento ingresando las declaraciones, podría hasta 48 horas demorarse en indicarles que tienen algún tipo de observación, para que lo hagan con tiempo. Y bueno, de esa forma ya ingresamos todo lo que es la declaración del libro electrónico y se termina, ¿cierto?, el proceso.